El profesor Villoro es doctor en Ciencias Políticas y Administración de la Universidad Complutense de Madrid, es licenciado en Filología, estudió fue becario de Fulbright en Estados Unidos, trabaja en la Ortega y Gasset, trabaja en gestión pública, ha trabajado temas de seguridad ciudadana, está trabajando ahora en América Latina también el tema de seguridad. Es un experto de mucha experiencia, un experto muy bien considerado y ponderado en toda Iberoamérica. El profesor Villoro ha sido consultor en muy diversos países y dirige esta maestría en Madrid y en el caso de República Dominicana. Coopera siempre con todo, a veces lo hacemos venir para acá corriendo. Recuerdo que hace unos meses le pedimos con 2 días de antelación que viniera a otra cosa y aceptó y vino corriendo. Es un gran colaborador de todo este esfuerzo académico. De manera que ojalá que ustedes lo disfruten, ojalá que ustedes puedan captar su riqueza intelectual y académica y que él siga trabajando con nosotros aquí en el país. Así que vamos a dejarlo con él para las conferencias, que será siempre un plato exquisito de saborear. Buenas noches. Muy bien, el objetivo de esta conferencia, que es la inicial del curso, es el de informarles cuál es, de acuerdo con una investigación que me encargó el CLAD y los ministros de Administraciones Públicas de América Latina, un poco cuál era la situación de la administración pública en Iberoamérica. Y esto dio lugar a un documento inicial que luego se resumió y ha sido aprobado ya recientemente y se presenta ahora dentro de unos días en la cumbre de Asunción como uno de los resultados, ¿no? de la cumbre será este documento que han aprobado los ministros de Administraciones Públicas a través del CLAD. Entonces, la pregunta que nos hacíamos en la investigación era qué se ha hecho en América Latina o en general en Iberoamérica en materia de administración pública, cómo se ha hecho y qué queda por hacer. Y esto lo que voy a intentar es ponerles, no sin antes iniciar mi presentación con una breve referencia teórica, que es lo que intentamos exponer en esta transparencia. Miren, en primer lugar hay que reconocer que si bajamos abajo, todos estaremos de acuerdo en que nos gustaría tener un país con un desarrollo sostenible, con libertad, con democracia, con calidad de vida y con un Estado de Derecho que nos garantice nuestras libertades y la justicia. Es cierto que para llegar a esos fines es necesario atravesar toda una serie de barreras, de dificultades, de retos. Los retos que tenemos en Iberoamérica son diversos, en cada país son diferentes, pero en general nos encontramos con algunos bastante comunes. Desigualdad, pobreza, desequilibrios financieros, corrupción, clientelismo, inseguridad. Bien, ciertamente para poder superar estos retos, la opción que nosotros proponemos y que defendemos es la de construir instituciones. Hay otros elementos también importantes para poder superar estos retos y llegar a esos fines ideales que nos hemos planteado, sin lugar a dudas, pero creemos que las instituciones son el elemento clave. Las instituciones, como reglas del juego, que si están bien diseñadas, son previsibles, es decir, generan una previsibilidad en el comportamiento humano, son eficientes, es decir, generan equilibrios eficientes. Además de eso, son legítimas y son equitativas. Entonces, cuando hay unas reglas del juego con estas características, esas reglas del juego se dirigen a unos actores privilegiados, y esos actores privilegiados son los poderes del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Ciertamente no les voy a hablar de las reformas vinculadas al poder judicial o al poder legislativo, también son importantes. Todos ustedes saben que si no hay un legislativo que elabore unas leyes adecuadas, si no tiene capacidad tampoco para controlar al ejecutivo, pues ciertamente no está cumpliendo su labor y tenemos una de las 3 patas cojas. Si no tenemos un poder judicial imparcial e independiente, también hay problemas. Pero nosotros nos vamos a tener que centrar en uno de los 3 poderes y este es el Ejecutivo.
Y dentro del Ejecutivo, sobre todo, hay un conjunto de organizaciones que llamamos administración pública, que creo que son esenciales para poder conseguir los fines que nos hemos planteado. Son esenciales este conjunto de organizaciones que llamamos administración pública, dirigidas por el Gobierno, pero estas organizaciones, si diseñamos adecuadamente los instrumentos institucionales y conseguimos que sean íntegras u honestas, que sean imparciales, que sean eficaces y que estén legitimadas en cómo desarrollan su trabajo, probablemente conseguiremos resultados extraordinarios porque superaremos retos y además llegaremos tarde o temprano a alguno de los fines que hemos planteado como ideales. En consecuencia, resumiendo lo que les quería decir, instituciones que sean previsibles, equitativas, que sean legítimas, que sean eficaces. Estas instituciones tienen que generar todo un conjunto de reglas, procesos y órganos adecuados. Cuando se generan estos procesos, estas reglas y estos órganos adecuados, conseguimos que la Administración, o intentamos conseguir, o nos acercamos a conseguir que la Administración sea honesta, sea imparcial, sea eficaz y sea legítima. Y cuando conseguimos esto, pues empezamos a superar muchos de los retos que nuestros países tienen. Bien, dicho esto, vamos a pasar un poco más adelante y vamos a situarnos ahora aquí. Cuando digo que la Administración tiene que ser honesta, creo que lo que intento decir es obvio, ¿no? Que sea una Administración íntegra, sin corrupción. Ciertamente, para conseguir una Administración íntegra y sin corrupción, lo ideal es ser capaces de construir lo que llamamos marcos de integridad holísticos, inter- e intraorganizacionales. Ahora les diré en qué consiste esto, que así suena un poco extraño. En segundo lugar, necesitamos unas organizaciones administrativas imparciales. Y este es un elemento clave sobre el que una y otra vez se ha diseñado investigación y se ha visto que los países que consiguen desarrollarse, los países que consiguen una sociedad económicamente desarrollada y socialmente integrada, son países que han conseguido, entre otras cosas, tener una administración imparcial, una administración que aplica imparcialmente la ley. Entonces, una administración imparcial exige lo que denominamos servicios civiles meritocráticos y flexibles, es decir, con instrumentos que garanticen el mérito en el acceso, que garanticen la continuidad y la seguridad en el empleo, pero al mismo tiempo que sean suficientemente flexibles y que se adapten a las necesidades del entorno, que consigan generar motivación en los empleados públicos, que al mismo tiempo generen eficacia y eficiencia en los mismos. Luego, también es fundamental una administración eficaz. Para tener una administración eficaz es importante ser capaces de diseñar instrumentos que nos permitan gestionar para resultados de desarrollo. No solo gestionar por resultados, sino gestionar con una finalidad muy clara, que es el desarrollo, y con unos instrumentos y métodos que nos permitan no olvidar que no gestionamos para ser eficaces o eficientes sin más, sino para conseguir una sociedad que se desarrolle. Al mismo tiempo, creemos que es fundamental introducir instrumentos de calidad, mecanismos de calidad en el servicio público, y finalmente también es esencial crear gobiernos electrónicos inclusivos, es decir, la posibilidad de que los ciudadanos interactúen con la Administración a través de mecanismos, a través de instrumentos tecnológicos que les eviten tener que acudir cuando no es necesario, que les permitan obtener permisos, licencias a través de Internet, etc. Bien, y finalmente un último elemento, que es el de una administración legitimada. Evidentemente la administración se legitima si es eficaz, si es imparcial y si es honesta. ¿Aquí a qué nos referimos? Aquí nos referimos sobre todo al cómo gestiona la administración. Una administración se legitima, aparte por los resultados, por los procesos. Entonces, creemos que es importante que la administración
esté descentralizada o introduzca mecanismos de descentralización, aun cuando este es un tema que últimamente se ha debatido bastante en América Latina, los límites de la descentralización, las dificultades de la descentralización, sobre todo en el nivel local, ¿no? Y otro elemento clave es la participación ciudadana, introducir mecanismos participatorios para que los ciudadanos puedan incidir en la formulación, en la implantación, en la gestión de los procesos públicos y, finalmente, que sea capaz de gestionar en red, que sea capaz de introducir mecanismos de gobernanza de tal manera que gestione con el sector privado, gestione también con la sociedad civil, con las ONGs. Bien, entonces vamos a ir viendo brevemente estos elementos. En primer lugar, una reflexión inicial, una administración íntegra. ¿Qué implica una administración íntegra? Repito, una administración íntegra es una administración que actúa al servicio del interés común, que no es corrupta y que en consecuencia es coherente con los valores que deben guiar el servicio público. Eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, etc. Bien, en términos globales, ¿qué es lo que se ha hecho en América Latina en este ámbito? Pues se han hecho muchas cosas, se han generado una enorme cantidad de normas. En materia de normas se ha sido muy prolífico. Ciertamente, como luego veremos, otra cosa ha sido la implementación de estas normas. Esto es una tradición que tenemos también en España, ¿no? Tenemos muchas normas, luego implantarlas o cumplirlas no es tan fácil. Y otro elemento es la generación de organismos independientes de tutela, que de alguna manera garanticen que la propia administración respeta las normas que se establece. Si tiene un código ético o tiene una norma de conflictos de interés, hay un órgano que asegura que se cumple ese código o que se cumplen esas normas. En fin, en este ámbito, como verán, por una parte se han creado bastantes normas, por otra parte ha habido dificultades para implantarlas con procesos adecuados y ha habido dificultades para generar los órganos independientes que aseguren el cumplimiento. Un documento de integridad importante es el Código Iberoamericano de Buen Gobierno, pero en todos los países de Iberoamérica prácticamente encontramos códigos éticos, leyes de ética pública, leyes de transparencia, leyes de acceso a la información pública, en fin, todo un conjunto de instrumentos que estarían dentro de este intento de, a través de estas reglas del juego, conseguir que la administración, si las cumple, sea íntegra. Bien, en materia de anticorrupción, es decir, introducir ya normas que intenten evitar la corrupción, no tanto que la administración sea íntegra, que eso va más allá, sino que por lo menos no sea corrupta. Y en ese campo también hay una enorme cantidad de instrumentos. Cuando empieza uno a analizar, pues desde la Conferencia Mundial sobre la Lucha contra la Corrupción del 91 a la famosa Convención Iberoamericana o Interamericana contra la Corrupción del 96 o finalmente la Convención Anticorrupción de la ONU, que se firmó en 2003 y ha entrado en vigor unos cuantos años más tarde, creo que en 2006-2007. Bueno, es constatable, cuando uno analiza la integridad, que hay una preocupación en América Latina por promover la integridad y enfrentar el fenómeno de la corrupción. Es un dato que está ahí. Esperemos que todos los gobiernos lo hagan con buena voluntad, pero si uno analiza lo que se ha hecho, pues parece que sí, existe una preocupación por el tema. También hay una constancia de que es necesario estudiar las causas y las maneras de combatir la corrupción. El problema cuando se investiga sobre corrupción es que causas y consecuencias están interrelacionadas, con lo cual es muy difícil separar causas de consecuencias, y esto en términos metodológicos lo llamamos endogeneidad, y hace muy difícil saber muchas veces cuáles son las verdaderas causas de la corrupción. Por ejemplo, yo les puedo decir que la desigualdad es una causa de la corrupción, pero al mismo tiempo es una consecuencia. Esto es un círculo vicioso y no es fácil separar, ¿no? Pero en todo caso hay que estudiar las causas. La intención de establecer y mantener cooperación de los Estados al respecto también es cierto. Yo la semana pasada estuve en una conferencia en Madrid de ministros de Justicia
iberoamericanos sobre lucha contra la corrupción, y había una voluntad clara de desarrollar mecanismos de cooperación. Ciertamente es muy complicado por los distintos sistemas normativos, por la dificultad de lidiar con miles de jueces, cada uno con sus peculiaridades, pero bueno. Y otro elemento importante es la visión de luchar en conjunto en el ámbito público y en el privado y en el social, es decir, que hay que intentar que la ciudadanía se implique, hay una preocupación porque la ciudadanía participe finalmente en la lucha contra la corrupción. Bien, los retos subsistentes, como les decía, estaban esencialmente, primero, en la propia formulación muchas veces de las normas. Hay normas, pero surgen aisladas. Surge una norma por un lado, luego otra por otro. ¿Cómo se coordinan? Eso ya es otro problema. Y cuando no hay una visión holística es difícil, cuando no hay una visión global, totalizadora, es difícil muchas veces que las normas separadas, aisladamente, cumplan sus objetivos, ¿no? Sobre esto la respuesta, como les decía, es tener un marco holístico de integridad, en el cual incorporemos no solo al Poder Ejecutivo y dentro del Ejecutivo a la Administración, sino también al Legislativo, al Judicial, pero también a los partidos políticos. Todos estaremos de acuerdo que si los partidos políticos no tienen claro que deben actuar íntegramente y que deben promover la integridad en los gobiernos, pues tenemos dificultades, y así sucesivamente, igual que las empresas o igual que la propia sociedad civil. Todos hay que implicarlos e intentar con todos ellos generar un marco de integridad global, ¿no? En este sentido, faltan en Iberoamérica diseños globales, los cuales se haya visto que hay una estrategia desde la sociedad civil, desde los niños en las escuelas, pasando por las ONGs, pasando por las empresas, potenciando la responsabilidad social de las empresas, siguiendo por los partidos políticos y luego a partir de ahí todo lo que llamaríamos el entramado estatal e institucional, desde el Poder Legislativo al Poder Judicial, a la Defensoría del Pueblo o a los tribunales de cuentas o controladurías o como en cada país se llame. Bien, faltan diseños de este tipo. Esto en lo relacionado con la formulación. Y en lo relacionado con la implementación lo dejo y luego se lo cuento al hablar de servicio civil, ¿no? Porque son problemas muy similares. Claro, el problema que tenemos normalmente, oiga, tenemos muchas normas, ¿por qué no se implantan? ¿No? ¿Por qué no se implantan? El ejemplo quizás de país que tiene más normas y más sofisticadas es Colombia. Tiene una enorme cantidad de normas, pero la dificultad de implantarlas, ¿no? ¿Por qué no se implantan? Si tenemos tantas normas, ¿por qué no baja tanto? ¿Por qué no baja la corrupción? ¿No? Bueno, no es tan sencillo. Ahora intentaremos dar una explicación a esto, una explicación tentativa, ¿no? El siguiente elemento es el servicio civil, ¿no? La imparcialidad. Como les decía antes, donde hay un servicio civil y una carrera judicial meritocráticas, es decir, las personas son seleccionadas no por el partido al que pertenecen, no por ser amigas de alguien, no por ser familia de quien gobierna, sino que son seleccionadas por mérito, por su capacidad, por su competencia. Donde esto se ha conseguido implantar y además se ha conseguido que estas personas seleccionadas con estos criterios tengan una protección de su imparcialidad y sean protegidos en la aplicación imparcial de la ley, pues se ha conseguido desarrollo económico. El estudio de Bob Rothstein ahora mismo en 2011 acaba de sacar un nuevo libro y todas las investigaciones sobre esa materia nos indican una y otra vez que es un elemento clave para el desarrollo económico y el desarrollo del Estado de Derecho, tener un servicio civil meritocrático, tener una administración pública meritocrática. Al construirse la función pública profesional, además, claro, se van generando competencias esenciales para que las políticas, el resto de políticas, sean mejores. Cuando yo tengo funcionarios profesionales, competentes, bien formados, que llevan muchos años, pues estas personas tienen preparación para desarrollar políticas públicas. Donde tengo personas que acaban de entrar por criterios que no son meritocráticos, sino criterios partidistas o criterios de amistad, y además van a durar poco tiempo, cuando empiezan a enterarse los van a echar, pues es evidente que las políticas públicas son de mucha peor calidad. En consecuencia, este es un elemento clave para conseguir otros resultados indirectos.
Bien, en este tema hay un cierto consenso en América Latina. Todos los países más o menos han firmado la Carta Iberoamericana de la Función Pública. Todos estamos intentando, ¿verdad?, desarrollar estas políticas y programas. En Dominicana se está haciendo un esfuerzo enorme por el ministro Ventura Camejo. Bueno, todos estamos intentándolo, pero no es sencillo, ¿no? La verdad es que hay muchos recursos, tenemos instrumentos, la Carta da toda una guía perfecta, la metodología está clara, todos sabemos cuáles son los pasos que hay que seguir, pero claro, esto no es sencillo y ahora veremos por qué, ¿no? Este es un ejemplo de todas las cosas que hay que hacer en materia de recursos humanos, desde tener un plan estratégico, un diseño estratégico de recursos humanos, una planificación de necesidades cuantitativas y cualitativas de personal, un buen sistema de organización del trabajo, con buenas descripciones de puestos, con buen diseño de los puestos, con buena definición de los perfiles de las personas idóneas para cada tipo de puesto, con un buen sistema de gestión del empleo, con una incorporación meritocrática, con métodos más o menos sofisticados, pero que nos garanticen al máximo posible que la persona tiene competencias básicas para desarrollar su trabajo, con sistema de socialización o de inducción al que llega, con mecanismos para movilidad entre de las personas dentro de la organización en función de necesidades puntuales, con sistemas para garantizar una salida ordenada del servicio público cuando sea preciso, con un modelo de evaluación del rendimiento que debe reunir una serie de condiciones como definirnos qué hay que medir, cómo hay que medirlo, para qué vamos a medir el rendimiento, quién va a medirlo y cómo reducir subjetivismo, ¿no? A partir de ahí todo un sistema de retribuciones, todo un modelo de carrera, un sistema de desarrollo de formación y luego una preocupación por el clima laboral, por las relaciones laborales, por las relaciones sindicales y por la acción social o por la búsqueda de mecanismos de equilibrio entre las necesidades familiares y las necesidades laborales. Bueno, tenemos el instrumento, sabemos qué es lo que hay que hacer. Bien, en este sentido, aplicando este instrumento, ¿qué es lo que nos encontramos en América Latina? Bueno, los últimos datos son un poco antiguos. Yo participé en las evaluaciones en el año 2004, luego salieron los índices en el 2006, ha habido ahora una nueva evaluación. En fin, en general hay tres subconjuntos de países en América Latina, tres modelos, un modelo que ha conseguido grandes avances, que es el de Brasil y Chile. Chile y Brasil tienen, con sus peculiaridades, cada uno un servicio civil bastante meritocrático y con bastante flexibilidad, sobre todo el chileno, en la gestión de los recursos humanos. Bien, luego hay otro tipo de países que están en un proceso, ¿verdad?, de garantía, sobre todo los elementos meritocráticos, pero que no ha conseguido una gestión de recursos humanos suficientemente eficiente, suficientemente estratégica, suficientemente preocupada por las competencias. Pero bueno, ahí está. Este conjunto de países han realizado esfuerzos sistemáticos por tener burocracias meritocráticas y probablemente hay áreas dentro de estos países con una altísima profesionalización y hay áreas todavía con ciertos elementos clientelares, pero bueno, este es el caso de Venezuela, México, Colombia, Uruguay, Argentina y Costa Rica. Y ahí hay diferencias, es verdad que entre Costa Rica y Venezuela hay diferencias, pero bueno, están situados dentro de las puntuaciones que hicimos en su momento en ese mismo conjunto. Repito, primero sería Costa Rica, probablemente Uruguay, y luego el resto, ¿no? Hay diferencias todavía. Pero bueno, y finalmente hay países que están en la construcción de una burocracia que intenta ser meritocrática y que intenta introducir al mismo tiempo mecanismos de gestión eficaz y eficiente. Bien, en este caso,
¿Qué nos encontramos? Pues que en 2009 se hizo una evaluación y la verdad es que República Dominicana demostró que había habido unos avances extraordinarios en la construcción de un servicio civil, en el desarrollo normativo. Bueno, se está en ello, se continuará, pues vamos a ver, ¿no? Todo depende de las circunstancias políticas, que es el gran problema, ¿no? Cuando hay cambios políticos, sí se mantienen políticas que realmente son de Estado, no son de partido, no son de personas, son políticas para el país, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que hay un esfuerzo sistemático en República Dominicana, también en Perú se han hecho avances muy importantes y Paraguay, que estaba realmente en una situación muy retrasada, está avanzando enormemente en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, ¿qué hemos aprendido? Algunas cosas que hemos aprendido de todo este proceso, ¿no? De cómo se han hecho las cosas, ¿no? Primero que la idea de tener normas es importante, pero con las normas no basta, ¿no? No nos basta con las normas, es necesario que además las normas vayan acompañadas de grandes consensos nacionales sobre la importancia del tema, que haya una preocupación en la ciudadanía, en la sociedad civil, en el mundo empresarial, entre todos los partidos, de que este es un tema crucial. Muchas veces parece un tema secundario, dicen, bueno, ¿qué más da que los funcionarios sean elegidos de una forma u otra, si los puedo yo elegir a dedo? ¿Qué más da? Y sin embargo los resultados, como les he dicho, son terribles para el desarrollo económico del país, está demostrado. Este es un tema clave, no es un tema secundario, es un tema prioritario para el desarrollo económico y para la consolidación de un Estado de Derecho. Bien, el segundo, en cuanto a la gestión de los requisitos de mérito, pues también es cierto que se ha visto que la carrera vertical últimamente se ha flexibilizado, también hay promociones horizontales. En la nueva ley de servicio civil en República Dominicana se ha introducido este concepto de la carrera horizontal. Ciertamente si hay que empezar por algo, esta es mi opinión, no es la opinión de algún otro, pero yo creo que si hay que empezar por algo, empecemos por el mérito, por garantizar mérito. Lo otro, pues también es muy importante, tener un plan estratégico, tener una administración muy eficiente, muy flexible, muy adaptada, pero eso, sinceramente, vendrá luego, ¿no? Esperemos que venga luego, pero para empezar, los temas meritocráticos son los más complejos, los más difíciles de implantar, y si no se implantan estos, los otros no funcionan. Luego, la idea de la flexibilidad, pues sí, repito, hay países que han introducido flexibilidad cuantitativa, con mecanismos para poder mover el personal y para tener el personal necesario y no el que sobra, y para poder sacar y meter personal en circunstancias necesarias. Flexibilidad contractual con diversos tipos de contratos. Por ejemplo, en Chile el personal a contrata supera el 50% de las plantillas, aunque ciertamente, excepto en la estabilidad, tiene el mismo conjunto de derechos que los otros trabajadores. Pero bueno, hay algunos países que introducen flexibilidad contractual. Hay unos empleados con mucha más protección, por ejemplo, quienes formulan políticas, quienes tienen que aplicar decisiones y sanciones, quienes ejercen imperium desde el Estado, pues tienen que tener mucha protección, en tanto que los que gestionan procesos o que, por ejemplo, los maestros, etcétera, no necesitan tal protección. Son empleados, pero no necesitan la protección de los otros porque en su trabajo no ejercen labores de imperium. No es lo mismo un policía que un maestro en este sentido, ¿no? Bien. El otro elemento es la flexibilidad funcional, también la flexibilidad salarial. Lo que sí es importante es el problema de dónde situar el órgano que lleve adelante este proyecto, este proceso, ¿no? Y la idea es que la estructuración de órganos rectores y su inserción en la más alta jerarquía gubernamental es muy importante para que exista éxito, ¿no? Este es el caso que también hemos visto aquí. Si tenemos un ministro, mejor que si nos lo va a gestionar la Dirección de Función Pública o una agencia con poco poder en la estructura del Estado, cuando
ministros potentes han asumido este encargo, pues hay más posibilidades de éxito y sobre todo, claro, si tienen el apoyo de los presidentes, ¿no? Y luego la importancia en todo este campo de los directivos profesionales. Tener directivos profesionales ya sería lo ideal, es decir, no solo que tener funcionarios profesionales, funcionarios elegidos con criterios de mérito, sino que también los directores generales e incluso los subsecretarios pudieran ser personal con carrera profesional, que no cambiara cuando cambia el gobierno, salvo casos excepcionales, y que tengan una continuidad, ¿no? Eso pasa en muchos países y los resultados son positivos. No obstante, bueno, en Iberoamérica es difícil que pase esto. El ejemplo mejor ha sido Chile, aun cuando el cambio de la concertación a Piñera se ha supuesto algunos cambios de los puestos superiores, aunque se han mantenido los puestos de segundo nivel. Pero es un avance muy interesante, ¿no? Tener una dirección profesional. Y luego, en la fase de formulación hay dos problemas en materia de servicio civil. Por una parte, la fragmentación y por otra, la inconsistencia, es decir, que muchas veces no se tiene en cuenta todo el mapa que yo les decía, desde la estructura a la acción social, sino que se van tomando medidas por una parte y luego por otra. Se mejora un poco la carrera por aquí, se desarrolla algún proceso selectivo en alguna unidad. Eso al final no da buenos resultados. Necesitamos que no haya fragmentación, sino que haya una visión de conjunto y que intentemos nuevamente afrontar todos los problemas y todos los componentes del sistema. Y luego la inconsistencia que consiste, como ustedes saben, en que cambia un gobierno y cambia la política. Y esas políticas no deben cambiar, ¿no? Bueno, y luego la implementación escalonada es otro de los temas que, repito, para mí es importante. Ojalá pudiéramos poner todo en marcha, pero si hay que empezar poco a poco, empecemos sobre todo por tener sistemas de selección con mérito, con capacidad y con continuidad. Que haya funcionarios que, sobre todo los funcionarios que formulan, que ejercen labores de imperium más importantes, pues no tienen por qué cambiar cuando cambia el gobierno. Bien, y luego los problemas de implantación, y con esto toco los dos temas, la integridad y la imparcialidad y el servicio civil, ¿no? Verán ustedes, hay en América Latina, también en Europa, hay un estudio ahora que ha hecho Charrón y Lapuente, creo que se han analizado 32 regiones de Europa para ver dónde había más calidad en el gobierno, ¿no? ¿Dónde es donde hay más calidad en el gobierno? Y claro, normalmente hay calidad en el gobierno y hay gobiernos de calidad y en consecuencia hay mejores políticas y en consecuencia la gente es más feliz y tiene mayor bienestar. Hay más calidad donde se han superado lo que llamamos la trampa social y la trampa política, es decir, donde la gente confía más entre ellos y confía más en que los demás cumplen las leyes. Pues claro, en ese tipo de sociedades es más fácil que las personas pues cumplan también las leyes y de alguna forma cooperen. En tanto que en aquellos países donde creemos que los demás no van a cumplir las leyes, tenemos incentivos enormes para no cumplirlas nosotros. Si yo voy a ser el único que la cumple, pues no quiero ser el tonto, ni hacer el tonto, ¿no? Entonces, este es un problema, ¿no? Donde se ha desarrollado esa creencia en la ilegalidad colectiva o en la falta de cooperación colectiva, pues, como ya nos recordaba Mancur Olson, es muy difícil que haya acción colectiva. Es difícil que haya acción colectiva. Bueno, ese es un problema, trampa social. Y trampa social tenemos en América Latina en muchos sitios, ¿no? Es decir, ¿quién se empeña en hacer que se cumpla la ley, en hacer en cooperar por la sociedad, en ayudar a que el país funcione? Pues son personas con una ética muy elevada, pero muchas veces sufren incluso las consecuencias de ser tan honestos, ¿no? En su propio tiempo, energía, y en que luego no le hacen ni caso, ¿no? Pero este es un problema, la trampa social. Necesitamos que la gente
desarrolle mecanismos de confianza superior. Ahí el papel del gobierno también es importante, desarrollando la creencia en la gente de que las leyes se van a cumplir. Y cuando hay una ley que no se cumple, se sanciona. Es un ejemplo para que la gente empiece a creer que efectivamente las leyes se cumplen. Aunque la gente no quiera, va a haber alguien que les obligará a cumplirla. Entonces, romper la trampa social es fundamental porque efectivamente si la trampa social está, esa institución informal hace que cuando se aprueba la ley, al día siguiente todos dicen, hay una ley, sí, pero vamos a seguir como siempre. Hay una ley que dice que hay que elegir a las personas por mérito, pero aquí tienes a mi primo, ya sabes, colócalo, y aquí tienes a este del partido, que también hay que colocarlo, ¿no? Entonces, dicen, ¿por qué? Porque no, dice, es que está la ley, dice, hombre, pero si nadie la cumple, ¿no? Nadie la cumple, claro, no la cumples tú para empezar, ¿no? Bueno, y luego está la trampa política, que también está demostrado que aquellos países donde, por circunstancias diferentes, se han instaurado prácticas clientelares y se han sostenido durante un tiempo, es dificilísimo extirparlas, muy difícil. Es muy difícil extirparlas porque ni los miembros de tu partido te lo aceptan y los otros no se lo creen, ni la ciudadanía se lo cree. Es decir, que el gobierno, cuando se embarca en políticas anticlientelares, se encuentra por una parte con que los suyos le clavan puñales por la espalda y con que los otros encima no se lo creen, ¿no? Con lo cual es muy difícil que se introduzcan procesos de cambio. La trampa política también es muy importante. Y esto explica bastante de por qué tenemos muchas normas anticorrupción, pero luego los resultados no se ven. O tenemos una norma de servicio civil, pero sigue entrando gente a dedo, ¿no? Están ahí, son las prácticas informales, que son mucho más fuertes que las formales, ¿no? Y esto, cambiarlo es muy complicado. Si yo tuviera la receta, me darían el premio Nobel. Bueno, finalmente, un tema que me parece importante y que sale repetidamente es el de que la burocracia en nuestros países, en general en todos, pero sobre todo en países plurales, complejos, racialmente diversos, es importante que la burocracia sea representativa. Es una tendencia natural que la burocracia, sobre todo si está profesionalizada y es competente, pues las personas que pueden estudiar no son todas y en consecuencia la burocracia está conformada por gente de clase alta. Entonces se produce un problema de una burocracia no representativa. Y esto tiene sus problemas porque la burocracia informa la formulación de las políticas, traduce en la redacción, tiene poder en la implantación de las políticas y luego, claro, lo cierto es que las pautas de socialización compartidas llevan actitudes similares. Si todos nos hemos socializado en un entorno de clase media alta, ¿no?, es muy difícil que entendamos las necesidades del pueblo más bajo. Ni siquiera comprendemos la forma en la que ellos se comunican con nosotros, no entendemos sus preocupaciones ni sus prioridades, ¿no? Entonces, esto es un problema que hay que intentar solucionar a través, sobre todo, de intentar una composición más plural del servicio civil. Históricamente, los puestos superiores de la administración estaban configurados solo por hombres. La llegada de las mujeres implica una visión más rica de la sociedad, pero también en ocasiones hay que considerar temas de etnia, aquí menos en Dominicana, pero sí temas de raza, sí temas de discapacidad, muchas personas con discapacidad que tienen tanto derecho como el que más de trabajar en la administración y hay que ayudarles, ¿no?, porque tienen la capacidad para hacerlo, ¿no? Entonces, cuando tenemos una burocracia representativa, expresa mejor la realidad social y entiende mejor a su sociedad, se parece más a ella. Bien, en cuanto a la administración eficaz, ¿qué es lo que hemos visto? Pues en general hay que reflexionar sobre
¿Qué entendemos por eficacia, ¿no? Porque una visión de la eficacia tradicional es una eficacia muy basada en conseguir resultados y conseguir muchas veces resultados al menor coste posible, pero sin preocuparse mucho de qué tipo de resultados o para quién los resultados, ¿no? Entonces, ciertamente otro problema vinculado a una visión excesivamente tecnocrática es la de que se desprecian los elementos políticos de negociación, de conflicto que ineludiblemente salen, ¿no? Yo siempre recuerdo un análisis que hacía Guy Peters, ¿no? Cuando explicaba cómo algo tan sencillo como simplificar procedimientos es un tema muy político. Porque, claro, dice, oiga, este procedimiento tiene fases que no añaden valor y hay que eliminarlas, o estas normas hay que sobran, ¿no? Lo cual es bien sencillo, pues se eliminan, pero no es tan sencillo porque detrás de esos procesos y detrás de esas normas hay gente que vive de ellos. Es decir, que eliminar un proceso es eliminar su puesto de trabajo, con lo cual no van a dejar así como así que su puesto se elimine. Es decir, detrás de todo hay factores políticos y esto no es tan tecnocrático, no es como construir un puente y tiene factores mucho más complejos, ¿no? Bien, en temas de eficacia, lo que es cierto es que se está desarrollando esta idea de fondo de que hay que conseguir no pasar de una gestión por resultados a una gestión para resultados de desarrollo, ¿no? Bien, ahora veremos en qué consiste esencialmente esto, pero implica intentar integrar dentro de los resultados la dimensión política y la dimensión finalista de la acción del gobierno, ¿no? En temas de calidad, pues se ha avanzado enormemente, desde la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, y en temas de administración electrónica también se está avanzando bastante con los intentos de introducir las tecnologías de información y comunicación como mecanismos de interacción con los ciudadanos, ¿no? Bien, estos serían los tres elementos que analizamos en el componente eficacia dentro de la administración pública: gestión para resultados de desarrollo, gestión de la calidad, gobierno electrónico. En gestión para resultados de desarrollo hay bastantes avances muy interesantes en la región. Los presupuestos orientados a resultados, en algunos países se ha conseguido presupuestos bastante orientados a resultados, aunque es muy difícil, pero bueno, es un reto que tenemos, que es intentar que los presupuestos estén conectados a programas y estén conectados a resultados. Ciertamente, otro elemento importante es que vuelve a resurgir la idea de la planificación macro, tener un proyecto de país, tener un modelo, un proyecto de país vuelve a ser un elemento importante en los análisis generales para conectar eficacia con resultados. En el índice que hizo el BID, el PRODEP del BID, para 22 países, lo que salía en general es que en gestión para resultados de desarrollo la situación en América Latina es incipiente. En relación a la calidad, pues a partir de la década de los 90 se extendió por toda América Latina la implementación de sistemas de calidad, de gestión de calidad certificables, las normas ISO las tenemos por todas partes. Todos los países de la región tienen actualmente organismos públicos certificados. Aquí en Santo Domingo, en República Dominicana, existen distintos organismos. En fin, hay premios a la calidad, hay todo un conjunto de instrumentos que intentan incluso que los funcionarios participen en la mejora de los procesos. En fin, y luego, en cuanto al gobierno electrónico, también hay una Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico firmada y que se está intentando implantar, en la cual hay un intento de reconocer el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la administración por medios electrónicos, y este reconocimiento debe ir vinculado a un problema, a superar un problema que es el de la brecha digital, ¿no? Ciertamente
Para ciertas personas relacionarse a través de estos mecanismos es complicadísimo porque prácticamente no saben leer ni escribir, con lo cual, ¿cómo van a saber, verdad, usar un ordenador y conectarse con un ordenador? Superar este problema de la brecha digital y avanzar en la inclusión digital es clave, ¿no? Los principales problemas que nos encontramos en esta materia, en primer lugar, la dificultad de coordinar planificación con presupuestación. Esto en casi todos los países es un reto. La planificación va por un lado, la presupuestación va por otro. Ciertamente los que están en presupuestos están obsesionados por una cosa, que es que no se les escape el déficit público, las cifras macroeconómicas, y lógicamente cuando tú vas y les cuentas lo ideal que es tu programa y los planes, pues dicen muy bien, pero ¿cuánto cuesta?, ¿no? Entonces, bueno, ese es el típico problema, ¿no? Desde la perspectiva de calidad, ciertamente ha habido muchas veces esa separación entre, por un lado, los premios, las ideas, y luego, por otro lado, los funcionarios que no se han implicado realmente en la gestión de calidad. Pero bueno, ciertamente esto va muy debido muchas veces a funcionarios que no tienen un puesto fijo, que no tienen carrera establecida, pues es muy difícil que se impliquen en programas de calidad que se pretende que duren, que se pretende que continúen a lo largo del tiempo. Entonces, es otro de los problemas que hemos visto. Y finalmente, administración legitimada. Sobre la administración legitimada, algo de filosofía, ¿no?, general, ¿no? La interdependencia de las partes constitutivas del sistema social contemporáneo fomenta una forma de gobernar que hoy en día es menos jerárquica, menos basada en estructuras de mando y control, y con una mayor participación ciudadana a través de asociaciones, a través de redes, a través del propio mercado, ¿no? En suma, ciertamente, aunque el gobierno no puede abandonar su rol de director, de guía, este rol lo tiene que hacer de forma distinta. Ya no puede ser el Estado autoritario, el Estado déspota, sino que tiene que ser un Estado que es convocador, que facilita las asociaciones, que sustenta el diálogo, que sustenta la negociación, que anima a los acuerdos, que garantiza los acuerdos, ¿no? En este ámbito, como verán, y voy a ir muy rápido ya para no cansarles, por una parte tenemos un gobierno central que ha desarrollado políticas de descentralización. En América Latina se han desarrollado múltiples políticas de descentralización y programas de descentralización hacia los gobiernos regionales y locales. Sobre todo en estos ámbitos se han desarrollado políticas de participación muy interesantes, desde los presupuestos participativos a los foros deliberativos. Todo esto va unido a una idea de gestión en red, en la cual, tanto en la formulación como en la implantación de las políticas, la ciudadanía se implica a través del mercado o a través de las ONGs. En fin, todo esto implica considerar que para que la administración se legitime hay que considerar no solo los productos, sino también los procesos, ¿no? Tú puedes dar productos adecuados, pongamos, pero si lo haces de forma autoritaria, sin escuchar a la gente, probablemente la legitimación la has perdido, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas, buenos resultados, a través de procesos mucho más deliberativos, mucho más participativos, mucho más comunicativos. Bien, la descentralización creemos que es una estrategia que tiene dos ventajas. Por una parte, refuerza la democracia a nivel local, y por otra parte puede ser un mecanismo para mejorar la eficacia. No obstante, sobre este tema ha habido debate últimamente en toda América Latina, y bueno, los datos por ahora son que los procesos descentralizadores están teniendo sus pros y sus contras, y en muchos países empieza a haber hasta un cierto rechazo popular a los procesos de descentralización. Bueno, claro, el problema es que para que la descentralización funcione se necesita tener personas preparadas en el nivel local, gobiernos locales competentes, y si no, claro, la descentralización muchas veces va vinculada a ineficacia, ineficiencia, despilfarro y corrupción.
Desde la perspectiva de participación también hay una Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana del año 2009. Ahí hay recomendaciones muy interesantes, no solo en la Carta, sino en general en distintos acuerdos en toda América Latina, el Plan de Acción contra el Racismo y la Discriminación Racial, hay múltiples, la Conferencia Regional de las Américas aprobó ese plan de acción y finalmente hay una Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006, en fin. Sobre esta materia también ha habido grandes avances y en descentralización y gestión en red lo que hemos podido constatar es que hay nuevos actores involucrados. Uno empieza a ver en los distintos países y encuentras que hay una enorme cantidad de subcontratación con empresas de todo tipo, que la sociedad civil participa a través de ONGs de lo más diverso, hay un desarrollo de la política social muchas veces a través del gobierno local. Los gobiernos locales se han convertido en proveedores de políticas sociales o de programas sociales muy importantes. En fin, en general, los problemas de la descentralización han venido bien por la formulación, bien por la implementación, porque en general normalmente cuando se ha descentralizado el gasto, pero se ha descentralizado muy poco los ingresos, ¿no? Es decir, que los gobiernos locales siguen dependiendo absolutamente del gobierno central para recibir sus ingresos. Y no se les ha dado capacidad para gestionar ellos mismos sus ingresos, lo cual les hace dependientes, ¿no? Ciertamente hay problemas de gestión y de capacidad, pero ese es un tema relevante, ¿no? Bien, llegados a este punto voy a hacer unas propuestas finales y voy a ir un poco rápido para no agotarles y voy a ver un poco. Con todos los nervios de llegar hasta aquí, sudando, me puede dar una lipotimia si sigo hablando sin beber. Bueno, entonces, en temas propuestas, en temas de integridad, en la actualidad sabemos que hay instrumentos, que hay procesos y estructuras en América Latina que son dignos de ser adaptados y incorporados al resto de los países. Entre los países menos corruptos del mundo, entre los 25 países menos corruptos del mundo, hay 2 latinoamericanos, que son Chile y Uruguay. Bueno, veamos qué es lo que tienen y probablemente podemos aprender de ellos en muchos aspectos, ¿verdad? Hay que, por otra parte, realizar diagnósticos que llamamos holísticos o globales. Intentemos ver qué problemas tiene por ejemplo, República Dominicana en términos de integridad. Pero empecemos por los partidos, por ejemplo. ¿Qué pasa en los partidos, ¿no? Tienen códigos éticos, tienen democracia interna, tienen mecanismos de rendición de cuentas, forma a sus dirigentes en valores democráticos, en valores de integridad. Bueno, sigamos por las propias empresas que están aquí, también las españolas, ¿no? A ver con qué valores llegan y cuando llegan aquí cómo actúan, ¿no? Qué mecanismos de responsabilidad social tienen, si están aplicando o no la convención de la OCDE contra el soborno en transacciones internacionales. Bueno, entonces hay que hacer análisis holísticos de este tipo y a partir de ahí tomar las medidas correspondientes, ¿no? Este es un ejemplo de cómo dentro de cada organización puede haber un plan de trabajo con toda una serie de instrumentos como las normas de transparencia, normas de incompatibilidades, controles de los regalos, códigos éticos, evaluaciones de corrupción, con procesos que determinen y definan la integridad, guíen, controlen, sancionen y evalúen cada cierto tiempo y con órganos, o bien que están fuera o bien que están dentro, que aseguran, por ejemplo, que el código ético, de alguna manera, no solo está ahí como un adorno, sino que el código ético, de alguna forma, también la gente es guiada para que actúe de acuerdo con el código ético, si tiene alguna duda sabe a quién dirigirse, es formada en el código ético, se controla su cumplimiento, se sanciona a quien incumple, etcétera, porque si no, todo esto al final queda como
fuegos de artificio. Entonces, para eso están lo que llamamos marcos de integridad intraorganizacionales, que son estos. Cada organismo debería tener todo un sistema de instrumentos con sus procesos y sus órganos para asegurar su cumplimiento. Sobre el modelo de servicio civil, primer elemento que cada país debe adaptar los criterios generales a su contexto concreto. Tenemos instrumentos, pero cada país debe adaptarlo a sus circunstancias. Segundo, que necesitamos, para que los servicios civiles se implanten, estos servicios profesionales, necesitamos ir más allá de la normativa y buscar grandes coaliciones de apoyo. Cuanta más amplia sea la coalición de apoyo, mejor, que es crucial considerar que el Código Iberoamericano de la Función Pública, la Carta Iberoamericana, es el hito de llegada, pero el punto de partida es hacer un buen diagnóstico de cada país y a partir de ahí ir mejorando lo que tenemos que ir mejorando. Sin lugar a dudas que no podemos desarrollar un modelo de servicio civil de carrera sin los presupuestos adecuados, sin la formación adecuada de la gente, y que en consecuencia se necesita un órgano rector de la reforma que tenga la potencia necesaria para demostrar a todos que esto va en serio, que tiene el apoyo del presidente y que se va en serio en esta materia. En fin, estos serían elementos importantísimos. Y finalmente, que hay que seguir insistiendo en la representatividad de la burocracia. Una burocracia representativa en términos de género, en términos étnicos, y si pudiera ser social sería lo ideal. En eficacia, ¿qué podemos decir? Pues esencialmente que hay que tener también una visión sistémica en relación con la gestión para resultados de desarrollo, y hay que conseguir alineamiento. Alineamiento quiere decir que hay una coherencia, ¿verdad?, entre lo que se determina, por ejemplo, en la alta dirección y lo que se hace en cada gobierno, en cada administración pública, lo que se hace por el personal, que hay alineamiento entre los diferentes subsistemas, el presupuesto, la contratación, la gestión de recursos humanos, que hay alineamiento entre las actividades de las organizaciones públicas y las necesidades de los ciudadanos, es decir, que se incorporan las necesidades y las expectativas ciudadanas a los procesos de gestión. Es necesario considerar la importancia de la continuidad en los esfuerzos de planificación, de monitoreo, de evaluación, y que hay que buscar una corresponsabilidad entre los diferentes actores para que sustenten su futuro, y desde luego esa idea que viene a salir. Hay que articular adecuadamente los procesos de planeación, presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación, ¿no? Para eso es fundamental que los ministerios de Hacienda y Planeación, ministerios de Presidencia y de Economía, todos ellos trabajen conjuntamente. Desde la perspectiva de la calidad, lo esencial, sin lugar a duda, sería incorporar explícitamente la calidad a la agenda política, a los programas de gobierno, mejorar la arquitectura institucional en esta materia, integrar la gestión de calidad en un enfoque más supraorganizacional, no solo organización por organización. Si a usted le interesa, adelante, ¿eh? Como no hace daño con esto, pues siga, ¿no? Pero lo ideal sería que hubiera un programa de gobierno que intentara que todas las organizaciones implantaran y desarrollaran estos procesos, facilitar la autoevaluación. Y con respecto al gobierno no electrónico, también es cierto que lo primero, muchas veces, es capacitar a los dirigentes para que entiendan qué es esto del gobierno electrónico y lo que significa, ¿no? Cambiar la cultura, ¿verdad? Porque el ritualismo esto siempre se ha hecho así. Pues mire, ya no se va a hacer así. Pues si no se hace así, conmigo que no cuenten, pues con usted no contamos. porque ciertamente, en suma, hay que preparar nuestras organizaciones para pasar del derecho de la posibilidad de relacionarse
electrónicamente al derecho a relacionarse electrónicamente con la administración. Y esto implica dos saltos importantes, como les decía anteriormente, uno que hay que conseguir romper la brecha digital y el segundo elemento que hay que ir hacia procesos de identificación electrónica, ¿no? Es decir, que todos tengamos un chip donde estén todos nuestros datos, ¿eh? Y que podamos usarlo para relacionarnos con la administración sin necesidad, ¿verdad?, de tener que ir proceso por proceso, ventanilla por ventanilla. En todo, en un chip puede estar todo, ¿no? En fin, luego ya para acabar en los procesos de legitimación, hay tres tareas que debe realizar un gobierno en esta materia. Primero, ya lo hemos visto, crear, desarrollar y consolidar su capacidad directiva propia. Segundo, crear, desarrollar y capacitar a la sociedad civil y al propio mercado. Y tercero, crear, desarrollar y consolidar las condiciones que facilitan la asociación público-privada, gubernamental y social, ¿no? Entonces, en este campo hay múltiples posibilidades, yo voy a decir algunas: institucionalizar la participación, la consulta, la deliberación en la formulación de las políticas públicas, en la presupuestación en la medida que podamos, en el control de la gestión, en la evaluación de las políticas, otro elemento clave, hay que evaluar políticas y programas e intentar que la ciudadanía participe, en generar redes de asuntos públicos y sobre todo solicitar a la ciudadanía que se agrupe, fomentar esto que llamamos capital social para que los ciudadanos de alguna forma no vaya cada uno por su lado, sino que intenten establecer estructuras asociativas que de alguna manera interactúen con la administración y consigan de esa forma economías de escala, ¿no? Otro elemento importante es fomentar en las empresas esto que llamamos responsabilidad social empresarial, políticas de transparencia interna, políticas de buena gestión, políticas de integridad, institucionalizar formas de asociación, partenariado público-privado y, entre otros elementos, preocuparse por evaluar ciertamente la legitimidad de los procesos en términos de costo-eficacia, pero también de eficacia social, de participación, prever presupuestariamente lo que esto implica. Desde la perspectiva descentralizadora es muy importante que garanticemos que el dinero que llega a los municipios, que el dinero que llega a los gobiernos locales es adecuadamente gestionado, con responsabilidades claramente definidas. No se trata de darles el dinero y que hagan lo que quieran, porque el resultado puede ser terrible, sino que hay que asegurarles responsabilidades, pero al mismo tiempo hay que darles capacidades para que puedan gestionar adecuadamente este dinero, para que puedan asignar eficientemente los recursos, y también ahí la participación ciudadana es fundamental para supervisar estos gobiernos y para, además, de alguna forma monitorear el trabajo que se está desarrollando, ¿no? Y finalmente, en términos generales, un elemento clave en América Latina es el de las áreas metropolitanas. Estamos viéndolo aquí en Santo Domingo, ¿verdad? A veces tenemos áreas metropolitanas mayores y hay que empezar a gestionar adecuadamente en términos de transporte, en términos de infraestructuras, todas estas áreas metropolitanas, desarrollar el principio de subsidiariedad en la medida de lo posible, aun cuando, repito, no es tan sencillo porque se necesita invertir mucho más en generar incentivos para que los gobiernos locales también se capaciten, para que ellos mismos adquieran recursos, para que desde luego gestionen adecuadamente. En fin, la conclusión. La respuesta actual no puede ser reducir el Estado y reducir los impuestos. Lo que creo es que hay que focalizar gastos donde más se necesitan, mejorar la eficiencia, fortalecer la rendición de cuentas, reforzar la capacidad estratégica. No olvidemos que hay factores estructurales profundos que nos arrastran hacia una expansión del Estado, incluso a una expansión del gasto público. Quiero decir que si uno analiza los 25 países con mayor desarrollo en el índice de desarrollo humano del PNUD, de la ONU, ustedes analicen los últimos 50 años y verán que en ningún país de estos se ha reducido el gasto público ni los impuestos.
todos ha crecido el gasto público y han crecido la imposición. Es decir, que para conseguir tener bienestar se necesita Estado y en consecuencia se necesitan también impuestos, se necesita reforzar la capacidad impositiva. Bien, esto no quiere decir que cuanto más Estado mejor, lo que hay que tener es el Estado adecuado para la sociedad que queremos, ¿no? Ahora, una sociedad con un mínimo de bienestar necesita bastantes funcionarios, maestros, policías, médicos, enfermeras, y esto cuesta dinero y esto implica que no podemos vaciar el Estado sin más, ¿no? Entonces, más Estado no quiere decir solo Estado, eso es cierto, hoy en día hay que dar más participación a la sociedad civil, hay que ceder parte de nuestras actividades probablemente al mercado a través de las subcontrataciones, incluso la externalización, hay que gestionar más en red y en última instancia hay que reconocer que si bien Iberoamérica está progresando en la construcción de una administración honesta, imparcial, eficaz y legitimada, los retos son enormes. El clientelismo sigue ahí, la patrimonialización de lo público sigue ahí, la corrupción sigue ahí, la desconfianza social es muy importante en muchos países. De ahí que tanto la formulación como la implantación de las reformas tengan problemas de incoherencia y sostenibilidad. Entonces necesitamos estos grandes consensos nacionales con visiones globales de las reformas para desmantelar poco a poco las reglas informales que expresan unos rasgos culturales y unos modelos sociales que hay que superar, ¿no? El combate a todas las rémoras clientelares, la trampa política esta del éxito a corto plazo, aunque sea a costa de destruir el país a medio y largo plazo. Yo creo que todo esto son factores clave para el progreso y el éxito modernizador. Nada más, muchas gracias.